El Che Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. En su juventud estudió medicina. Bienvenido, professeur. Dinos cómo comienza la revolución cubana. Sí, todo comenzó a Che Guevara con la reunión con Fidel Castro durante su exilio en México. Después de su primer disparo, se perdió a otro, se oculpa al lado de Fidel Castro contra el dictador Fulgencio Batista en Cuba. Nos dice al principio que fue médico de la revolución, pero que por falta de mano de obra se retiró en un luchador. Guevara es estricto con la indisciplina, la traición y el crimen, no solo para su propio grupo y contra los soldados enemigos. Después de más de 2 años de guerra de guerrilla, se convirtió en comandante del movimiento y derrocó al dictador Fulgencio Batista en 1959. Luego, Guevara se convirtió en comandante en jefe de la prisión de la Cabaña. Luego fue nombrado ministro de Industria en Cuba el 23 de febrero de 1961. Guevara detiene la política para hacer la revolución en el Congo en 1965. Pero es un fracaso para Guevara, dice en un diario. Esta es la historia de un fracaso. Su último destino es Bolivia y también hay un fracaso. Guevara fracasa y no recibe apoyo de Cuba. Guevara fue detenido y ejecutado el 1967 de octubre. Para concluir, Guevara es una figura emblemática del siglo XX y se convierte en el símbolo de los movimientos revolucionarios. Su retrato de Alberto Korda se ha convertido en uno de los más famosos del mundo, retomado por artistas y diseñadores. Le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mais d'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans l'attitude des États-Unis à l'endroit de Cuba? Peut-être. Je vous dis que c'est difficile à vous répondre directement. En tout cas, nous ne fixons pas notre position en écoutant, en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous faisons notre politique internationale. Et naturellement, nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que c'est notre ennemi, il est près de nous et il est très fort. Aujourd'hui, dans ces derniers jours, il y a quelques voix américaines, on les connaît, le sénateur Fulbright, par exemple, qui a parlé un langage absolument différent. Mais immédiatement, M. Arus, M. Thomas Mann ont parlé dans le langage habituel. Et nous ne pouvons pas savoir si vraiment l'attitude de Fulbright, par exemple, correspond à un changement de la position des États-Unis ou seulement est une voix isolée.